Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. ¿A quién le molesta más la misa tradicional en latín? Siempre se ha dicho que la misa nueva ha sido creada para acercar a los protestantes a la Iglesia Católica, cuestión que con el tiempo ha sido lo contrario. De hecho, 6 protestantes participaron en la elaboración del nuevo rito para nosotros los católicos. El Papa Pablo VI se trajo 6 peritis, como les dicen, a expertos para la elaboración de la misa nueva. Para ese momento, el mismo Papa estaba, como quien dice, caminando por la orilla hacia una flagrante violación del canon, ya que para la fecha, las leyes del derecho canónico de 1917 estaban en vigencia. Es más, el canon actual de 1983 establece lo mismo. Los sacerdotes católicos tienen prohibido concelebrar la Eucaristía con sacerdotes o ministros de iglesias o comunidades eclesiales que no tienen plena comunión con la Iglesia Católica. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Pablo VI se trajo estos protestantes a modificarnos la misa? Este canon ha sido violado posteriormente por los otros papas, como explicaremos en un futuro video. Pero la pregunta es, aparte de los protestantes y demás religiones falsas, ¿quiénes son los más beneficiados por la nueva misa? Bueno, los que clamaron la sangre de Cristo sobre ellos. Con el cambio de la misa, también se cambió la teología católica y aquello por lo que se rogaba pasó a ser olvidado, sepultado por esta nueva evangelización moderna. Uno de los cambios que hizo Pablo VI en el año 1972 fue la eliminación de las órdenes menores, esto es, portero del templo, exorcista, acólito y subdiácono, dejando solamente las órdenes mayores que son el diaconado, presbiterado y el episcopado. Pero en la misa tradicional en latín se conservan aún las órdenes menores. Cuando se asiste a la misa tradicional cantada, o como le dicen alta, observamos que hay 3 clérigos que se disponen en el altar de un modo muy peculiar, sobre todo al momento de la consagración. Vemos al celebrante, que es el sacerdote, detrás de este al diácono y en un escalón más abajo al subdiácono. Al momento de la consagración, el subdiácono se tapa el rostro. ¿Por qué es esto? ¿Qué es el subdiaconado? Primero, veamos esto. El subdiácono era un clérigo ordenado para servir en el altar. Es una orden anterior al diaconado y posterior al acolitado. El subdiaconado tiene unos orígenes que se remontan a los primeros tiempos de los apóstoles, cuando las distintas iglesias fueron creciendo y hubo la necesidad de ordenar a más de 7 diáconos. Por ser este el número establecido por la Biblia, se procedió a seguir ordenando para el servicio bajo la denominación de subdiáconos. Históricamente se ha encontrado mención del subdiaconado en cartas del Papa Cornelio del año 255. Esto nos deja ver que es una tradición de la Iglesia de muchísimos años. Diferentes referencias se encuentran desde los cánones del primer concilio ecuménico de Nicea, las iglesias orientales católicas, así como la Iglesia Católica Romana, conservan este ministerio y esta distinción entre el diaconado ordenado. Las funciones de un subdiácono en la misa solemne, alta o mayor,
Incluyen el canto de la epístola, sostener el libro del Evangelio, mientras que el diácono canta el Evangelio. Esto es muy interesante. Esto es porque el diácono, que representa a los gentiles, proclama la palabra de Dios que viene de las manos del subdiácono, que representa a los judíos, puesto que la palabra la hemos heredado de ellos. También, al momento de dar la paz, el sacerdote le da la paz recibida del Señor al diácono, que representa a los gentiles, y éste se le entrega al subdiácono. El subdiácono también ayuda al diácono en servir al sacerdote en el altar. El subdiácono trae el cáliz al altar en el ofertorio, mientras que usa el humeral, que es una especie de velo. Sigue llevándolo mientras mantiene la patena durante gran parte de la misa, desde el ofertorio hasta el Padre Nuestro. En esta antigua práctica litúrgica, repleta de misterio, nos llama la atención que el subdiácono, envolviendo la patena en el humeral, la sostiene ante sus ojos, obstruyendo así su visión del altar. Esta práctica se remonta a siglos atrás. En la tradición litúrgica representa la ceguera de los judíos que no recibieron al Mesías prometido y no lo vieron, aunque estuvo presente delante de sus ojos. Hasta que se escuchan las palabras en el Padre Nuestro, perdónanos, y la pone delante de sus ojos para poder ver el altar. Y esto es una prefiguración de la visión que llegará a los judíos hacia el final del mundo, cuando verán la verdad, nuestro Señor Jesucristo, y creerán en Él. Cuando las ideas modernistas comenzaron a surgir a finales del siglo XIX, empezaron a interpretar esto de muchísimas maneras diferentes, pero la tradición nos dice que es la ceguera de los judíos. Todo este simbolismo que trae la misa tradicional, cargada de mensajes importantes para la salvación, la han querido suprimir, haciendo de este santo sacrificio una celebración orientada hacia el hombre. Y ahora, con los nuevos lineamientos de no hacer proselitismo con los judíos, pues no nos queda más remedio que pensar que todo este programa ecuménico fue algo bien planeado desde hace muchísimos años atrás y que se ha ido introduciendo dentro de la Iglesia por los modernistas. Con una liturgia que ha sido protestantizada, que parece más bien una asamblea de protestantes, donde se ha ido perdiendo la reverencia, lo sagrado, la hermosura. Bueno, no nos queda más remedio que ver que realmente la misa tradicional tiene un contenido y un misterio que transmite realmente la reverencia, el amor y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Con el cambio de la misa nos han cambiado la manera de rezar y, como se mencionó antes, aquello por lo que se rogaba, la conversión de aquellos por los que ahora se dicen que están salvos y no tienen peligro de condenarse. Como ahora Dios es todo misericordia y no justicia, pues entramos en un ambiente gris. Nada más hay que ver las oraciones tradicionales que se hacen los primeros viernes, donde se pide por aquel pueblo que rechazó a Cristo y los que aún siguen envueltos en las tinieblas, como leemos en la oración del Papa Pío IX para la consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús. Sed Rey de los que permanecen todavía envueltos en las tinieblas de la idolatría o del islamismo. Dignaos a traerlos a todos a la luz de vuestro reino. Mirad finalmente con ojos de misericordia a los hijos de aquel pueblo
que en otro tiempo fue vuestro predilecto, descienda sobre ellos como bautismo de redención y de vida la sangre que un día contra sí reclamaron. Pero como sabemos, la mayoría de los católicos en el Novus Ordo no hacen los primeros viernes, y si llegasen a hacerlos, no rezan esto. Porque no solo es la misa, sino esta nueva teología de que Dios es indiferente ante cualquier religión, y no es así. Otra oración, la oración de la noche, que está en el misal, donde leemos: convertid a los herejes y cismáticos, iluminad a los infieles, venced la contumacia de los judíos. Entonces es como si las fuerzas del mal tratasen de impedir la salvación de estos pueblos. Bien lo decía el Señor: y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No sé si los que acuden ahora a la misa tradicional en latín se habrán dado cuenta que cuando asistían al Novus Ordo rezaban algunas oraciones de la misa de otra manera, porque esto también lo cambiaron. Como por ejemplo, en el Padre Nuestro, en la misa Novus Ordo, le agregaron el estribillo protestante: tuyo es el reino y el poder y la gloria. O cuando rezamos el Gloria, que decía: gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, cuando en realidad siempre se ha dicho los hombres de buena voluntad, que quiere decir los que cumplen su voluntad, sus mandamientos. Y en el Sanctus rezábamos: santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, así dicen en el Novus Ordo, pero en realidad es santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, pues se mantiene una lucha contra el mal, el pecado, los paganos, herejes, apóstatas, pero lo cambiaron a esto de Dios del universo, que suena más ecuménico, genérico, globalista. La misa tradicional es un estorbo para aquellos que el Señor llamó hijos del demonio, que son los que están conduciendo este globalismo detrás de bastidores. Y no me refiero al pueblo de a pie que no sabe de sus culpas. יש פרק אחד בתוך הספר הזה, שבעצם היו מכירים אותו בבתי הכנסת בעבר, ואז הרבנים החליטו להוציא את זה מההפטרה. היום זה נחשב הפרק האסור. האם שמעת על זה עוד פעם? לא שמעתי על זה. האם את רוצה לראות מה נסתר בפרק הזה? יש לך את זה? יש לי פה בתנ"ך. צריך לדעת כמה שיותר על זה, האמת היא. בעצם בגלל זה אנחנו עושים את התוכנית הזאת, כי רוב האנשים לא קראו את הפרק הזה בכלל, כי לא קוראים את זה עוד בבתי הכנסת. הפרק הוא ישעיהו נ"ג, נבואה מאוד חשובה על מי המשיח יהיה. בעצם זה היה ב-70 לספירה. אז המשיח היה חייב לבוא לפני זה, לפי התנ"ך. כתוב גם במיכה ה' שהמשיח הזה ייוולד בבית לחם. וגם כתוב בישעיהו, מה שקראנו עכשיו, ישעיהו נ"ג, שהעם שלנו נדחה אותו בהתחלה, ושהוא יסבול וימות. בהיסטוריה שהגשים את הדברים האלה? אני לא יודעת. לא, לי לא ידוע. לך ידוע? יש מישהו שהגשים את זה? לא, לא שאני חושב. יכול להיות שיש, ותגיד לי עכשיו, אני אגיד לו כן, אבל עכשיו לא עולה לי לראש. ישו. שמע, שוב אני חייב להזכיר שאני לא מאמין בזה בכלל, אבל לפי הסיפורים וכל מה ששמעתי, כן, זה מתאים לישוע. אני מאמין שישוע, שבא לפני חורבן בית המקדש, שהוא הגשים את אלה בדיוק. הוא בא לפני 70 לספירה, הוא נולד בבית לחם, שהעם שלנו דחה אותו, הוא סבל ומת, אבל הוא קם לתחייה. היו 500 אנשים יהודים שראו אותו חי אחרי שהוא מת, והם כתבו עליו. Con todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, con este nuevo orden mundial que quieren implementar,
En cuestiones de fe, los católicos que acuden a la misa tradicional en latín son un gran inconveniente para esto, porque una vez que comienzas a escuchar desde el púlpito verdades que son censuradas en el Novus Ordo, cuando te das cuenta que las capillas donde se vive la verdadera fe están llenas de gente joven, rebosantes de familias numerosas, lo cual es un factor perjudicial para estos globalistas, pues tiene que ser limitada y si fuese necesario hasta suprimirla. Estos hacedores de un nuevo mundo que buscan el control de la vida en todo sentido deben de alguna manera ahogar la verdadera fe y encauzarla a un pluralismo que puede desembocar en cualquier cosa que no es la verdadera fe católica. Pero nuestro Señor nos lo advirtió y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero también San Pedro nos dijo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Como católicos hemos tenido tantos cambios, no solamente en la liturgia, sino en nuestra manera de vivir como católicos, porque de donde emanan todas las gracias, de donde tomamos para vivir, nos fue cambiado. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Que Dios nos bendiga. Reflexionen en la fe, en la verdadera fe. Hasta la próxima.